La ley de supremacía constitucional, hasta el nombre es malo. Es la reforma que quiere imponer Morena para reafirmar la negativa a que la Suprema Corte o los tribunales puedan presentar recursos de amparo contra reformas constitucionales. La iniciativa sigue sumando rechazos y obligando a cambios en la misma. ¿Por qué? Porque es una propuesta notoriamente violatoria de derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, sobre todo de la ciudadanía. Genera confusión incluso entre los aliados de Morena, como ocurrió con el Partido Verde, que primero en un desplegado indicó que no iba a apoyar la iniciativa de Ricardo Monreal. Lo habían dejado trascender, esta iniciativa de Ricardo Monreal y Adán Augusto, y después corrigieron, aclararon que solo se trataba de la opinión personal de Arturo Escobar y Vega, el ex líder del partido. La iniciativa acaba, la verdad es esa, acaba con el derecho constitucional al amparo contra las reformas, pero además quiere ser retroactiva, o sea que se aplique a temas definidos antes de que se apruebe. Es, entre otras cosas, una confirmación de que el Poder Judicial sí puede aceptar amparos contra las reformas como la del Poder Judicial, porque si no, ¿qué sentido tendría hacer una reforma constitucional para reafirmar lo que ya existía? Las reformas propuestas por Morena y respaldadas por sus aliados siguen generando desencuentros, sobre todo por su impacto al Poder Judicial. Este martes, el senador Adán Augusto López presentó una iniciativa para modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, para evitar que cuando una reforma sea publicada, se frene por algún juicio de amparo contra la misma. La propuesta surgió ante los recursos legales promovidos contra la reforma judicial, en específico por la jueza Nancy Juárez. Ante esto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que propondrían una reforma para que nadie esté por encima de la Constitución y la llamó supremacía constitucional. Este miércoles, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos analizaron la reforma. Finalmente, la propuesta tuvo cambios. En el nuevo dictamen se eliminaron las adiciones que habían propuesto para el artículo 1 y 103 de la Constitución, incluidos 3 de los 5 artículos transitorios presentados. No obstante, se mantienen los cambios en los artículos 105 y 107. En el artículo 105 se adiciona que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, mientras que el 107 busca adicionar que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación. Para el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el Poder Judicial no tiene las atribuciones que se está adjudicando y, por lo tanto, no hay una aplicación retroactiva porque no se infringe un derecho existente. Lo cierto es que las reformas constitucionales sí pueden ser revisadas por la Corte. Así lo expresó el entonces ministro presidente Arturo Saldívar en 2022. Quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el nuevo paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. Especialistas en derecho constitucional señalan que no sería la primera vez que se presentan impugnaciones contra reformas a la Constitución. Algo importante que hay que decirlo es que estos mecanismos de control constitucional se vienen ejerciendo desde hace muchos años, una vez que se dio la modificación al artículo 103 y 105 de la Constitución, estableciendo efectivamente las facultades para promover estas controversias constitucionales. Por lo pronto, las confrontaciones comenzaron al interior de los partidos aliados de Morena. En redes sociales circuló un comunicado atribuido al líder del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, en el que expresaba que no respaldaría la ley antiamparo. Incluso en su perfil escribió que estaba absolutamente en contra de la iniciativa en sus términos y remató: ¿qué necesidad de llevar al país a este debate? Más tarde, el partido publicó otro comunicado donde reiteraban que seguían apoyando el proyecto.
La discusión en el Pleno se llevaría a cabo en la sesión de este jueves, pero fue aplazada para la próxima semana. Y sobre este tema se pronunció la Conferencia del Episcopado Mexicano. Lo hizo a través de un comunicado donde expresaron su más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que actúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país. Una situación muy complicada que ahora ya hasta el Episcopado Mexicano está apuntando, ¿no, Jorge? Sí, apuntaron que la reforma constitucional al Poder Judicial debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina de la Iglesia Católica, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad. Muy duro, finalmente, el comunicado de la Conferencia del Episcopado, un llamado de atención, uno más de los muchos que se han presentado. Cuando uno ve a Arturo Saldívar diciendo lo que dijo hace apenas 2 años como presidente de la Corte y lo que dice ahora como asesor de la presidenta Sheinbaum, uno dice... no se recuerda a Groucho Marx, aquello de que si no le gustan mis principios tengo otros. Así están las cosas. Lo cierto es que hay muchos temas donde se están equivocando. El gobierno federal va a imponer la reforma y la que quiera porque tienen la mayoría y tienen una mayoría absoluta, sobre representada o no, pero la tienen. Y van a ignorar a los jueces, pero no se dan cuenta que con esas declaraciones como la de la presidenta Sheinbaum el otro día de que ningún juez o ministro está por encima del pueblo de México, asumiendo que ellos son el pueblo de México, o las declaraciones de que en Estados Unidos se eligen los jueces igual como se van a elegir aquí, que como hemos dicho ya 1000 veces, no es verdad. El que le está diciendo eso a la presidenta le miente. En Estados Unidos se eligen jueces en algunos estados, jueces locales, no se elige ningún juez federal, ni ningún magistrado federal, ni mucho menos la Suprema Corte. Lo que generan es desconfianza y divisiones. Esto del Partido Verde es una expresión más de ese tema. A ver qué es lo que queda de esta, que además, como tú decías al principio, esto de la supremacía, cualquier ley que se llame supremacista ya huele mal, ¿no? No, por supuesto que sí, Jorge, pero además de todo, bueno, es una manera de realmente afectar un poder independiente. A ver, no había necesidad para hacer esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque en muy par de años ya la presidenta podría haber tenido prácticamente a todos los ministros, ella haber designado y puesto a todos los ministros, serían ministros, bueno, que se pusieron en el periodo de Morena. Y bueno, están tratando de hacer un problema enorme en el Poder Judicial, en donde no tengo idea cómo vayan a salir librados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente del Poder Judicial. No es un puesto que puedas elegir y a ver qué se les ocurre. No es simplemente un voto que les digan todos a votar hacia cierta ley o no, sin que la lean. Los jueces, los magistrados, los ministros tienen que leer mucho y sobre todo tienen que saber, tienen la vida de muchísimas personas en estos casos.